Hola a todos, espero que estén bien. Ya hace unos días que no nos vemos, tuvimos un feriado en el medio y estamos promediando la cursada y casi ya mirando un poco al cierre, estamos más cerca del final que del principio. Entonces, antes de avanzar y ponernos a trabajar sobre un tema específico, yo quería tomarme unos minutos para resumir conceptos, ordenar ideas y poner un poquito de orden en conceptos que estuvimos viendo y vale la pena refrescarlos. Cuando nosotros hablamos de diseñar la enseñanza, programar la enseñanza, más allá de la didáctica, del método, del criterio de un docente, de otro docente, más allá de las ideas que se tenga sobre la educación en un país, en una sociedad, en una época, eh, en el fondo siempre a la hora de pensar cómo vamos a diseñar lo que vamos a enseñar, nos respondemos tres preguntas. Y vuelvo a recordar este triángulo conceptual, a ver si la cámara me lo permita. Ahí está. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cómo? Recuerdan que esto fue un poco el inicio de nuestro trabajo, ¿no? Responder estas tres preguntas, intentar responderlas, es una forma de pensar el diseño de la enseñanza. Más allá del método, de la didáctica, de las épocas, de las ideas que se tengan sobre la enseñanza, en el fondo, querer responder qué voy a enseñar, de qué manera lo voy a enseñar y por qué quiero enseñar esa cosa que quiero enseñar, en el fondo son tres preguntas que siempre se intentan responder. Siempre. Entonces, pensar el diseño como una forma de intentar responder esto me parece que es muy estructurante y conceptualmente es claro. Esto por un lado. Por otro lado, cuando hablamos de educación y de diseño de la enseñanza, yo les decía que la sociedad, los seres humanos, se plantean estas tres preguntas y tratan de ver cómo enseñar a sus propios miembros de esta sociedad en la que vivimos y también, sobre todo a los más jóvenes, a los que están creciendo. Entonces, cuando los estados, las naciones, uh, organizan su enseñanza, empiezan a crear lo que nosotros podríamos llamar, en términos así muy amplios, sistemas educativos. Sistemas que incluyen docentes, personal no docente, pero personal que trabaja para la educación sin ser docente, eh, los edificios en donde se dictan las clases, los materiales y los elementos y los recursos tecnológicos que se necesitan para poder dictar las clases, los profesorados en donde se forman los docentes que luego van a enseñar en este sistema, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los sistemas educativos en casi todos los estados del planeta están regidos por leyes, por actas, por acuerdos, donde dicen bien, esto es lo que vamos a enseñar, esto va a ser la estructura de graduación, o sea, esto va a ser lo primero, esto va a ser lo segundo, esto va a ser lo tercero, esto va a ser lo que quiero que toda la población en general aprenda. Por eso en los sistemas educativos hay ciertos grados del sistema que son obligatorios. En nuestro país, por ejemplo, el nivel primario, secundario, es obligatorio y también la sala de 5 años del nivel inicial es obligatorio. O sea que hay una porción de la educación que es general, es básica y es obligatoria para todos. Y todos los países estructuran esto según actas, acuerdos, leyes. Nuestro país tiene la Ley Federal de Educación, que es la ley que, por así decirlo, regula y organiza el sistema educativo. Como nuestro país es federal, la ley lo dice, hay algunas implicancias, algunas decisiones que son de alcance nacional, o sea, todo el país tiene que abordarlas. Ahora, otras implicancias son de orden jurisdiccional, o sea, cada provincia va a tomar decisiones que van a ser propias. Por supuesto,
respondiendo a la normativa madre, sin contradecirla. Entonces, nosotros como estamos en la ciudad de Buenos Aires, además de responder a la Ley Federal de Educación, vamos a responder a las normativas que son propias del sistema educativo y de las normativas educativas de la ciudad de Buenos Aires, de la CABA. Estructurado una graduación de estudio general, básica, obligatoria, no obligatoria, de nivel terciario, de nivel universitario, etcétera, etcétera, cada nivel del sistema va a estructurar especialmente una serie de documentos que nos van a decir cómo se diseña la enseñanza para ese nivel. Entonces, el diseño de la enseñanza de cada uno de los niveles educativos de nuestra jurisdicción de la ciudad de Buenos Aires van a estar representados por unas normas que son los diseños curriculares o el currículum. Entonces, voy a mostrar aquí esta otra tríada. Esta tríada tiene jerarquías, ¿sí? El currículum o diseño curricular va a ser aquel documento que va a implementar lo que se va a diseñar como enseñanza para el nivel inicial o para el nivel primario o para el nivel secundario, o sea, para la educación general y obligatoria y básica. Ahora, ya en niveles terciarios, la ciudad de Buenos Aires, en vez de tener currículum, tiene planes de estudio. Por ejemplo, si ustedes van a una escuela primaria a trabajar como docentes de música, tendrán que estar atentos a cuál es el diseño curricular vigente en la ciudad de Buenos Aires para la escuela primaria. En el caso de trabajar, por ejemplo, en un instituto terciario como profesores de música en un instituto terciario, no hay un diseño curricular, sino hay un plan de estudio. La diferencia es que el plan de estudio básicamente es institucional y el diseño curricular no es institucional. O sea, no hay un diseño curricular para la escuela primaria número 4 y otro para la número 8. El diseño curricular abarca todo el sistema educativo de las escuelas primarias, o sea, del nivel primario de educación o del nivel inicial o del secundario. En las escuelas de música les quiero contar que también hay diseño curricular, ¿sí? Ahora, en el caso de los institutos terciarios como el conservatorio, algunos profesorados, etcétera, etcétera, o las universidades tienen planes de estudio porque son currículum que son propios para esa institución. El Manuel de Falla tiene un plan, el Piazzolla tiene otro. Son parecidos. ¿Por qué son parecidos? Porque estos documentos deben responder a otros documentos que están por encima de esos, ¿sí? Así que están, digamos, emanados por la Ley Federal de Educación y las normativas educativas para nivel terciario en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, el plan de estudio o el currículum es el diseño y la programación de la enseñanza, es el qué se va a enseñar, el cómo se va a enseñar y el por qué se va a enseñar en ese nivel. O en el caso del currículum, o en el caso del plan de estudio, en esta institución. O en la institución que sea a la que leamos ese plan de estudio para el cual esté hecho. Entonces, el plan o el diseño curricular lo que nos vienen a decir es qué es lo que hay que enseñar en este nivel educativo o en esta institución, hablando de terciarios o universitarios. Otro nivel de programación de la enseñanza va a ser el programa. El programa es lo que nos viene a decir qué es lo que ese profesor va a trabajar durante el periodo lectivo de un año o un cuatrimestre, depende la materia o depende la currícula. Entonces, el currículum o el plan de estudio nos dicen qué es lo que hay que enseñar en todo el nivel o en la institución. El programa nos viene a decir
qué es lo que yo como docente voy a enseñar este año para esta materia o para este grado. Entonces, el programa es creado por el docente. El currículum y el plan no. Está creado por una serie de expertos, teóricos, técnicos de la educación, etcétera, etcétera. Yo les contaba que a veces quienes hacen los planes y los currículum hacen tareas de investigación, van a las aulas, conversan con los docentes y a veces toman decisiones que tienen que ver con cuestiones que están ocurriendo en las aulas. ¿Para qué? Para poder a veces mejorar, enmendar los planes. Muchas veces los planes son construcciones que surgen también de la propia experiencia y vínculo con los docentes que están en las aulas trabajando, para poder, por así decirlo, crear algo que sea efectivo, sea factible. Esto debería ser así por lo menos, o sea, debería ser así. Quienes hacen los planes de estudio no solo deberían diseñar qué quieren enseñar, cómo lo quieren enseñar y por qué lo quieren enseñar, sino que también tendrían que tener en cuenta las experiencias pasadas, qué funcionó, qué no funcionó de los planes anteriores, etcétera, etcétera. El programa entonces es creación del docente y es aquel documento en donde el docente va a decir: yo este año para este grado voy a enseñar esto, o para esta sala hablando de un jardín de infantes, o para este curso en un secundario, o en un instituto, para esta materia en este año voy a enseñar tal y tal cosa. Ese programa es una creación del docente, pero el programa sí o sí tiene que emanar del plan o del diseño curricular. El docente a veces puede, de su parte, poner algún contenido más que crea pertinente poner. Puede aportar con una bibliografía extra, pero lo que no puede es contradecir o negar algún contenido, algún objetivo que esté expresado en esta normativa, el diseño curricular o el plan. ¿Por qué? Porque esto es la garantía. Esto es lo que le dice a la población: señores, ustedes por estudiar en el conservatorio se aseguran por lo menos conocer todo esto, hacer este trayecto, más allá de las decisiones puntuales que tome cada cátedra. Y lo mismo un niño que esté en o un joven que esté en un secundario. Sea el profesor que sea, vos en matemática en segundo año vas a tener la garantía de aprender tal y cual cosa. ¿Por qué? Porque el profesor, las decisiones que tome, las va a tener que tomar basándose en este diseño curricular. Entonces, el programa es creación del profesor, pero tiene que emanar de los documentos que rigen según la normativa del nivel en donde esté o la institución donde esté. El programa es exigido por los directivos del instituto. ¿Qué quiere decir? Yo soy profesor en una escuela, la directora de la escuela o el director de la escuela me van a pedir mis programas. Normalmente lo piden a principio de año. En el caso de un instituto terciario lo van a pedir también a principio de año: entrégueme por favor sus programas. ¿Por qué? Porque quienes son las autoridades de esa institución necesitan tener los documentos de todos los diseños de clases y cómo van a programar su año de trabajo cada uno de los profesores o maestros que estén. Entonces, el día que ustedes vayan a trabajar a una escuela o al conservatorio o a algún profesorado, les van a pedir los programas, que son anuales. ¿Sí? Esto yo aquí no lo aclaré, pero son anuales o cuatrimestrales, depende, por supuesto, la currícula. Supongamos que yo al año siguiente decido volver a enseñar lo mismo, repetir exactamente con todos mis grupos de estudiantes nuevos las mismas enseñanzas que yo hice y los mismos objetivos que tuve el año pasado. Podría ser cierto, siempre y cuando los grupos que yo tenga presenten características como para poder abordar los mismos objetivos, los mismos contenidos, sin operar ningún cambio. Igual las autoridades me van a pedir que por favor para el próximo año presente los nuevos programas. ¿Tendré que copiar y pegar?
Y por ahí sí. Pero es cierto que con el correr del tiempo, nosotros como profesores vamos detectando que hay ciertas cosas que necesitamos ir cambiando en nuestros programas, o que hay grupos que por sus necesidades, por sus características, van a requerir desarrollar más alguna habilidad que otra, para alcanzar algunos objetivos, por ejemplo. Entonces, los programas son anuales o cuatrimestrales, pero en general el docente los revisa siempre, cuando comienza un año, y a veces, sobre todo en el nivel primario, en el nivel inicial, en el secundario, a veces prefieren dejar pasar un periodo de evaluación de aquellos estudiantes nuevos que tiene para poder entregar y diseñar los programas. Entonces puede ser que uno en una institución esté trabajando y necesite unas 2 semanas, un mes, depende el tiempo, para poder terminar de diseñar un programa acorde también al grupo que recibió o al grupo de estudiantes que recibió con las características que haya, etcétera, etcétera. Yo les quiero contar algo. Yo en este taller que estoy dictando, en una situación de cursada presencial, habría ciertos propósitos que me puedo tomar que en esta situación no me los puedo tomar. Y por ahí, en esta situación de cursada me puedo tomar otros propósitos o puedo tener en mente otros objetivos que por ahí no son los mismos que yo me hubiese planteado en una situación de cursada normal. Entonces, el formato nuevo de cursada a mí me obliga a repensar el programa de la materia. Hay cosas que son mínimas, que no las puedo modificar. ¿Por qué? Porque son la garantía de lo que tengo que enseñar y trabajar según el plan. Pero otras partes, otras cuestiones sí las puedo modificar. Entonces, en el nivel de diseño de enseñanza hay 3 niveles. El superior, el medio, que vendría a ser el que el profesor hace en forma anual o cuatrimestral según la materia, y hay un último nivel de diseño, que yo te había dicho que es la planificación de la clase. Esto último, te quiero decir algo. En algunas instituciones lo piden. Hay autoridades que a veces quieren no solo conocer el programa de lo que el profesor va a enseñar en el año, sino que también quiere ver puntualmente qué va a enseñar en cada clase. Esto, la verdad, es que a veces ocurre y lo piden. Mi experiencia me dice que en general, por lo menos a los profesores de música, tanto en nivel secundario como nivel primario o nivel inicial, en general no lo piden. Y en terciario tampoco. La verdad es que mi experiencia me dice que no lo piden. Pero podrían pedirlo. Lo aclaro porque podrían pedirlo. Ahora, más allá de que lo pidan o no, uno como profesor tiene que pensar qué va a enseñar ese día que va a ir al aula. Lo pidan o no lo pidan. Entonces, hay un tercer nivel de programación de la enseñanza que es el del día a día, el cotidiano, el urgente. ¿Qué voy a hacer mañana cuando vaya al aula? Y eso se lo llama planificación de clase. Yo les quiero contar, mi mamá era docente de plástica. Yo era chico, la verdad que lamentablemente no lo pude charlar mucho con mi mamá porque cuando yo ya me dedico a la educación, mi mamá ya se jubiló y ya después no lo pude hablar mucho con ella. Pero yo recuerdo que ella en el programa anual hacía una separación por clases. Es como que el programa del año incluía un poquitito la planificación de la clase. Y yo en un libro de texto que tengo sobre enseñanza de música, que es un libro húngaro, no es un libro aquí en la Argentina, de 2 autoras húngaras, ellas tienen un sistema de propuesta de programación de año que incluya también la programación de la clase, la planificación de la clase. Es como que hay formatos para poder programar el año y cada una de las clases. Yo la verdad que en el medio en el que me he movido como docente en la ciudad de Buenos Aires no he visto que estén unificados en un mismo documento, sino que el profesor entrega por un lado el programa a sus autoridades
y las planificaciones de cada una de las clases las entrega, si se las solicita, o las tiene él propias, ¿sí? Para sí mismo. Hay una realidad, yo lo voy a decir, eh, muchas veces pasa que las autoridades, esto lo digo eh, sin ser peyorativo, lo digo porque es una necesidad y una realidad también. Muchas veces en las escuelas las directoras, los directores, no tienen un tiempo al que puedan dedicar a veces a acompañar el trabajo de cada docente en el aula, observarlo, ayudarlo, ver los trabajos de sus estudiantes. A veces la vida en la institución a las autoridades le quita tiempo para ese trabajo, entonces la única posibilidad que tienen para conocer a ese docente sobre qué es lo que está haciendo, qué está enseñando y todo, es leer el programa. Dame la carpeta con tus programas, dame tus planificaciones que yo me lo llevo y cuando puedo lo voy mirando y voy viendo qué estás haciendo. No es lo ideal es que un director vea eso y vea más allá de eso. Vea también qué es lo que ocurre en el aula, vea los trabajos de los estudiantes. Yo creo que un buen director, una buena autoridad de una escuela, de una institución educativa, puede ver elementos sin dedicarle tanto tiempo que le permitan conocer o intuir qué es lo que ocurre en cada aula, qué es lo que ocurre con los estudiantes. Hay muchas formas de hacerlo, pero bueno, es cierto que la verdad es que cada vez más se nos pide a los docentes entregar estos documentos. Por favor, presentame el programa cuando empieza el año, por favor, presentame las planificaciones, ¿sí? Entonces, este taller nos obliga a ejercitarnos en esto porque nuestra vida docente va a tener una enorme cantidad de tiempo dedicada a escribir estos documentos, que van a ser esos programas y planificaciones que vamos a entregar. Con esto quiero cerrar un poco conceptualmente las cosas que resumen un poquito lo más esencial del taller. Recuerdan que nosotros, como trabajo de análisis, tomamos el diseño curricular de la sala de 4 y 5 años del nivel inicial, lo leímos, cada uno hizo su lectura y empezamos a ver que hay una presentación muy clara y definida de propósitos, objetivos y contenidos, ¿sí? Separados en bloques, etcétera, etcétera. O sea que el diseño curricular, a la hora de decir el qué, el cómo y el por qué, ordena, estructura estas ideas en propósitos, objetivos y contenidos. En la introducción y en el desarrollo de la explicación de cada uno de los bloques de contenidos, también da algunas líneas de cómo enseñar. Es como que da ideas de cómo abordar estos contenidos. O sea, no los explicita, no los explicita. Bueno, pero discúlpenme, ya es tarde y estoy grabando. O sea, a veces no lo pone de una forma tan explícita, pero si uno sabe leer en las explicaciones de los contenidos, va a ver que hasta dan ideas didácticas de cómo abordarlos, etcétera, etcétera. Entonces, luego pasamos de trabajo, y ustedes hicieron una experiencia que era observar una clase mía, una clase que yo subí para Audioperceptiva, y empezar a notar todas las actividades que hacían los estudiantes al ver esa clase que yo había hecho, que no es mía, es una clase de otra autora, de otra pedagoga, ¿sí? Entonces, ahí un poco la mirada estuvo puesta en qué es lo que ocurría en una única clase. Ahí no teníamos mucha noción
del currículum, del plan de estudios del conservatorio o del programa de la materia audioperceptiva 1, pero nos interesaba ver solo una clase. O sea que pasamos de esto a esto. ¿Sí? Y yo les dije, tomen nota de todo lo que hacen los estudiantes y habrán notado ustedes, habrán visto, que cuando empieza la clase y al final un poquito también lo recapitulo, explico qué contenidos iban a trabajar. Y luego vino toda una batería de actividades para hacer. Entonces, allí nos empezamos a acercar un poco a la idea de planificación de clase. Por último, vimos dos textos que son, creo que de Marta Sime y Diego Harstein, pero son muy similares, donde explican cómo confeccionar un programa, o sea que estamos en este nivel. Y me parecieron textos muy importantes porque en forma muy clara y puntual van a nombrar los ítems que debe tener un programa. Y los voy a recordar, ¿sí? El primero es la fundamentación, que la fundamentación del programa es propia del profesor que redacta el programa, pero tiene que estar emanada de aquella fundamentación que haya en el diseño curricular o en el plan de estudio. Por supuesto, el profesor también puede aportar, según su experiencia, según su observación de los grupos con los que va a trabajar, su propio discurso en esa fundamentación. O sea, yo puedo explicar en esa fundamentación ideas que voy a tomar de los planes o del currículum, pero también aportar con mis ideas, mis miradas sobre esa asignatura que quiero enseñar o el nivel en el que yo quiero trabajar esa asignatura. La articulación en el plan de estudio es un segundo ítem. El tercer ítem es el propósito, que esto vimos que aparece también en el diseño curricular del nivel inicial. Los objetivos, y ahí no sé, sí, es interesante que ahí en uno de los textos dice que habla de objetivos generales y particulares, ¿sí? Como que se puede separar en dos niveles o no, se pueden enumerar los objetivos uno detrás del otro. Luego viene otro ítem que son los contenidos, que son contenidos que yo voy a tomar del plan de estudio, del diseño curricular, y también yo puedo aportar con los propios. Lo mismo con los objetivos y los propósitos. O sea, tomo los que están en el diseño, tomo los que están en el plan de estudio y puedo también aportar con los míos. Entonces, así como en la fundamentación yo puedo poner de mi parte, de mi pluma, ideas sobre esto que quiero trabajar, los propósitos y los objetivos y los contenidos deben responder a los que pide el plan o el currículum, pero yo también puedo aportar con algunos propios, que yo crea que sea importante para poder desarrollar aquellos objetivos y propósitos que me puse como profesor para este año en este grupo de trabajo con el que voy a estar. Luego hay un ítem que es modalidad y actividades, en donde yo en forma resumida describo aquellas actividades que se van a hacer en la clase, qué tipo de modalidad va a haber. Por ejemplo, en esta materia, gran parte de la clase tiene que ver con la exposición oral mía de conceptos y también con las indicaciones de algunas actividades que ustedes van a tener que ir haciendo en forma autónoma mediante la lectura de textos como el diseño curricular, mediante la observación de una clase y la toma de notas, ¿sí? Etcétera, etcétera. Esa es la modalidad y el tipo de actividades que propongo en este taller. Cada materia o en cada año uno va a proponer formas de trabajo y tipos de actividades para ese trabajo. Entonces, en un programa anual se describen en forma general aquellas modalidades y actividades que uno quiere utilizar para implementar la enseñanza. Hay otro ítem que es el régimen o el criterio de evaluación, o a veces en el mismo ítem van las dos cosas, o sea, un poco explicar la estructura
de cuáles van a ser los criterios para evaluar, para promocionar la materia. Los planes de estudio, los planes de estudio en ese sentido lo explicitan a veces en el mismo documento o en algún documento aparte llamado régimen de promoción de materias, régimen de correlatividades, ¿sí? Pero no puedo contradecir al diseño o al plan. Supónganse, en la escuela primaria, la materia educación musical es una materia promocional. Yo no puedo decir que voy a tomar un examen final, porque no puede haber examen final. ¿Sí? Sí puedo decir cuáles van a ser mis pautas de evaluación y qué cosas van a ser tenidas en cuenta para generar lo que en la primaria se me pide, que es una evaluación de tipo conceptual con las calificaciones regular, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, yo debo en los criterios de evaluación en el régimen atarme a las normativas que sean de ese nivel, ¿sí? Y el último ítem es la bibliografía. Aquellos textos o es que el repertorio, en el caso de algunas materias, van a ser repertorios de obras, ¿sí? Que yo voy a utilizar para dictarla. Yo les voy a decir algo con respecto a la bibliografía, como experiencia propia. Cuando trabajé muchos años en escuelas primarias y jardines, me pasaba que a veces llegaba a tiempo a elegir todo el repertorio para trabajar en el año, pero yo no soy tan amigo de elegir absolutamente todo al principio, porque a veces pasa que durante el año eh, la escuela me exige algún cambio, algún pedido especial. Hay circunstancias que hacen que a veces haya que dejar espacios en el programa para ciertas variables. Entonces, en algún momento lo dije, lo vuelvo a decir ahora, creo que en un programa uno debe dejar algún lugar, uh, sobre todo en lo que tenga que ver con las modalidades, las actividades, los criterios de evaluación o la bibliografía, uno debería presentar la mayor precisión posible de todas las cosas que se van a trabajar, pero también considerar que hay una parte, hay una porción pequeña de decisiones que se van a tomar a veces durante el año y van a emerger según las cosas que ocurran por el pedido de estudiantes, por necesidades propias del grupo, por inclemencias de la vida, como estas que estamos viviendo ahora, en donde de golpe el programa tiene que estar, por así decirlo, aceptando esta flexibilidad. Yo creo que un programa debe ser lo más previsor posible, pero tiene que permitirse un mínimo de camino alternativo, ¿sí? O de tramos o de algunos lugares para permitir incorporaciones según vayan ocurriendo. La, la exposición de estos ítems para lo que es el programa me parece que está muy clara. Son esos dos textos que yo le pasé. Aquí están. ¿Sí? Estos son los títulos de los ítems de los últimos archivos que les pasé la vez pasada. Les iba a decir que básicamente, esto es en líneas muy generales, hay 2/3 del tiempo de trabajo durante todo el periodo anual o cuatrimestral que tienen que estar destinados a la enseñanza de contenidos. Pero hay una tercera parte, hablo promedio, puede ser un poco más, un poco menos, pero tiene que estar más que nada destinada a la revisión y al repaso de esos contenidos. Entonces, cuando uno diseña un programa anual, tiene que tener en cuenta que es muy importante saber que de todo el año hay más o menos unas 2/3, o del cuatrimestre, unas 2/3 partes del tiempo que son dedicadas a la enseñanza y otra tercera parte que va a estar dedicada al repaso o
al cierre o a la reformulación de contenidos. Entonces, eh, ojo con los programas que son tan extensos en contenidos, en objetivos. Eh, es una habilidad a veces difícil de, de desarrollar cuando uno comienza con la educación, pero a veces pasa que la experiencia, los años de trabajo, hacen que uno empiece a poder anticiparse a principio de año y decir, estas son las cosas que yo sé que voy a poder enseñar, que me va a alcanzar el tiempo para enseñarlas. Muchas veces pasa con los profesores que recién se inician, que se formulan muchos objetivos, muchos contenidos, muchos propósitos, y luego la práctica, la vida diaria, el aula, empiezan a mostrarte que los tiempos no son a veces, son otros. Entonces, sépanlo que un buen criterio didáctico, un buen criterio de diseño de enseñanza, tiene que considerar una porción de tiempo para el repaso, para eh, terminar de reforzar conceptos. Entonces, ojo con los programas tan extensos. Los programas tienen que ser realizables. No hay nada más satisfactorio que cuando termina el año ver que los estudiantes fueron desafiados, hubo un trabajo arduo, hubo estudio, hubo dedicación, hubo práctica, pero los contenidos, los objetivos y los propósitos se alcanzaron. Y no terminar el año dejando partes del programa que no se puedan cumplir. Tampoco todo lo contrario, tampoco tener un programa tan reducido que antes de finalizar el año no sepamos bien con qué seguir. Creo que un docente que recién se inicia, lamentablemente esto no ocurre, se los digo de verdad, no ocurre, pero yo creo que un docente que recién se inicia debería ser ayudado por colegas con más experiencia en la formulación de los programas. Yo les digo algo, yo cuando empecé a trabajar, esto lo tuve que hacer yo solo, nadie me ayuda. Muy pocas autoridades, directoras o directores pudieron ayudarme porque en muchas escuelas los que son directivos es gente que por ahí salió del aula como maestro de grado, maestro de nivel inicial, y no como profesor de música. Entonces a veces les pasa que les cuesta entender la programación de música porque no manejan los contenidos. Entonces la verdad es que yo considero que la situación ideal sería que un docente que recién está iniciándose en el sistema educativo, como trabajador de la educación, para mí en el programa debería ser ayudado por algún docente con más experiencia. La planificación no, porque es aquella decisión que se toma a diario, así, para ir, qué vas a hacer hoy, qué vas a hacer mañana. Pero para el programa anual yo creo que sería bueno eso. Yo en general, con el tiempo, aprendí que cuando pasa el año, no me conviene borrar los programas del año pasado y redactar unos nuevos, sino que me conviene leer los que hice el año pasado y sobre esos hacer los ajustes necesarios para que sean más reales con lo que yo de verdad quiero y con lo que de verdad puedo hacer. Que en el fondo creo que es lo más difícil de equilibrar a la hora de diseñar la educación. ¿Qué se puede hacer y qué quiero hacer? ¿Y qué logro hacer? Entonces, cuando uno de verdad encuentra un equilibrio en estas cosas, eh, hay un terreno que se ha ganado, hay algo que se ha ganado. Pero al principio sé que no es fácil. Entonces, muchas veces los docentes, cuando empiezan a trabajar y tienen que presentar sus programas, empiezan a consultar, a preguntar, a buscar en internet, en la web. Es normal esto, ¿sí? Con toda la explicación de hoy, larga,
paciencia, perdonen. Quería un poco resumir estos conceptos básicos que son estructurantes para nuestro taller. El qué, el cómo y el por qué van a pasar a ser ítems específicos. Fundamentación, articulación, propósitos, objetivos, contenidos, modalidades, régimen, ¿sí? Bibliografía. Esos ítems van a ser lo que van a conformar nuestro programa, que va a ser el diseño de esa materia para ese año y para ese grupo o para ese nivel. Este programa va a responder o va a emanarse de el diseño madre de un nivel educativo o de una institución, que es o el plan de estudio o el diseño curricular según el nivel donde esté. Terciario universitario, primario, inicial y secundario. Vimos que el currículum presenta fundamentación, presenta objetivos, presenta contenidos. No está como ítem, pero algo de las actividades o de la forma de encargar las actividades lo presenta. Quiero que hagamos un trabajo en estos días. Vas a buscar el plan de tu carrera en el conservatorio. Yo después les mando por WhatsApp dónde encontrarlo. Está en la página web, ¿sí? La página web del conservatorio es que lo hizo con mucho cariño, pero a veces las cosas no son tan fáciles de encontrar porque no parece fácil. Está, créanme que está, el plan de estudio está y está por instrumentos, por especialidad, todo. Entonces, quiero que entren al plan de estudio de tu especialidad. O sea, si tocas guitarra, plan de estudio de profesorado de música, especialidad de guitarra. Guitarra en música popular argentina, buscas, bueno, cada uno va a buscar su plan de estudio. Busquen y van a encontrar que hay una gran introducción, una separación de materias, de disciplinas distintas, que van a estar en una parte que se llaman, digamos, el área de la formación profesional, o la formación general, perdón, que vendrían a ser las materias del profesorado, y después hay una parte más abajo que es de la formación no general, sino especial. ¿Por qué especial? Porque no es común a todas las carreras, ¿sí? El que toca bandoneón tiene materias, tiene bloques curriculares que son propios de su especialidad y no en otros. Entonces, van a irse más abajo. Miren que el plan son muchas hojas, ¿eh? Van a irse más abajo, van a buscar. Y quiero que lleguen a la materia troncal de su carrera. O sea, si sos bandoneonista, bandoneón 1, 2, 3, 4. Bueno, quiero que llegues a la materia troncal de tu carrera. Composición 1, 2, 3, 4. Cada uno sabe en su carrera cuál es la materia troncal. Entonces, quiero que se fijen en su propio plan de estudio, el de tu carrera, y en tu materia troncal, quiero que te fijes y leas esa porción del plan de estudio. El plan de estudio del conservatorio, yo se los invito a que lo conozcan porque es lo que rige todo el conocimiento que van a adquirir en toda la carrera. Es largo, lleva tiempo. Yo en estos días solamente les pido para este trabajo específico que vayamos a nuestra materia troncal, ¿sí? Yo, por ejemplo, soy director de coros, entonces voy a buscar dirección de coros 1, 2, 3, 4. Quiero que se fijen en el plan de estudios 2015 del conservatorio si en tu materia troncal hay una fundamentación. Si aparece la articulación en el plan de estudios o aparece una explicación en donde se gradúen los niveles. Miren que las materias troncales en general están graduadas en 2 o 4 niveles. ¿Sí? Vos tenés bandoneón 1, 2, 3, 4, ¿sí? Dirección de coros 1, 3, 4. Bueno, ¿hay algo que explica por qué están estos 4 niveles o qué pasa cuando pasás del 1 al 2, del 2 al 3? ¿Sí? Fíjate si hay alguna articulación.
dentro de la graduación de esa materia o dentro del plan de estudio, explicada en algún lugar de lo que es la parte que es tu materia troncal. Fíjate si hay propósitos redactados para esa materia, si hay objetivos, si hay contenidos y si hay cada uno de estos ítems. Entonces, mira solamente eso y quiero que... perdón, y si hay bibliografía también, ¿sí? Sí, para tu materia troncal hay bibliografía. Entonces, me vas a mandar por WhatsApp cuáles son los ítems de todos estos que vos encontraste en tu materia troncal en el plan de estudio del conservatorio, de la misma carrera que estás haciendo. ¿Ok? Entonces, me mandás por WhatsApp. Si querés lo escribís en el texto del WhatsApp o lo escribís en una hoja y le sacás una foto. Y me decís, yo estudio bandoneón. En bandoneón no hay fundamentación, no hay articulación de estudio, no hay propósito, yo qué sé, no hay objetivos, hay contenidos nada más. Y hay esto, ¿sí? Entonces, me vas a mandar en un texto qué es lo que vos encontraste de todos estos ítems en el plan de estudio. Eso es un trabajito cortito, te va a llevar un tiempo buscarlo porque el plan nuestro de estudio va a ser que es muy grande. Una vez que lo encuentres, simplemente me mandas estos ítems, a ver si aparecen o no aparecen en tu materia troncal. ¿Por qué te pido esto? Porque está bueno que conozcamos la mirada de un profesor del conservatorio que tiene que dictar tu materia troncal. ¿Qué parte va a ser la que él va a poder tomar del plan de estudio para hacer el programa?